razón o relación de dos cantidades. Es el resultado de comparar dos cantidades. En este caso, la razón aritmética dice que es la diferencia entre dos cantidades, es decir, se realiza la comparación entre dos cantidades. Entonces acá se pide hallar la razón aritmética de los siguientes pares de números. Sería 30 y 22, 42 y 5, 50 y 40 y 90 y 13. Veamos en este caso primero 30 y 22. Entonces, como dice en la parte superior, dice que hay que restar las cantidades. Veamos 30 y 22. Entonces acá vamos a decir que 30 menos 22, eso es igual a 8. Entonces la razón sería el número 8. ¿Qué pasa con 42 y 5? 42 y 5 serían 42 menos los 5. Y eso sería igual a 37. 37. Y esa es la razón, es 37. Ahora veamos 50 y 40, como se aprecia acá, 50 y 40. Sería 50 menos 40. Y esto es 10. Entonces la razón es de 10. Finalmente, veamos entre 90 y 13. Entonces sería 90, ese es un 9 por si acaso, y 13. Y esto nos daría 77. Entonces la razón entre 90 y 13 es 77. Esas serían las razones aritméticas. Después vamos a ver una que es geométrica. Eso sería en otro video. Como se muestra acá, dice encontrar 4 pares de números cuya razón aritmética sea 12. Entonces veamos el primero. Bueno, el primero que viene a mi mente sería este. Sería 13 y 1. ¿Y por qué? Porque 13 menos 1 es 12. Recuerda que debemos llegar a 12. Puede ser también 20 y 8. ¿Por qué? Porque 20 menos 8 también es 12. También llegaríamos a nuestro número, que es el 12. La otra podría ser 24 y 12. ¿Por qué? Porque 24 menos 12 también es 12. Y finalmente la cuarta sería 30 y 18. ¿Por qué? Porque si a 30 le resto 18, yo obtengo 12. Entonces, de esa forma hemos encontrado 4 pares de números cuya razón aritmética es 12. Si se dan cuenta, en cada una de ellas ha dado el número 12. Por lo tanto, una razón aritmética se puede escribir de dos formas, separando las dos cantidades con el signo menos o separando ambas cantidades con un punto. Por ejemplo, la razón aritmética 4 y 2 se escribe 4 menos 2 o 4.2 y se lee 4 es a 2. Así se lee una razón aritmética. Bueno, acá dice, escribe de dos formas la razón aritmética 5 a 2. Entonces la podemos escribir de la siguiente forma, como 5 menos 2 o 5.2. Ahora acá dice, los términos de la razón aritmética reciben el nombre de antecedente en el primer término y consecuente en el segundo. Entonces, si tenemos A menos B, el A es el antecedente y el B el consecuente. Así, en la razón 4 es a 2, el antecedente es el 4 y el consecuente es el 2. Entonces, acá se pide lo siguiente. Dice indicar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de las siguientes razones. Tenemos 8 es a 7. Entonces, acá tendríamos de la siguiente forma esto.
El antecedente es el número 8. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el antecedente es el primer número, mientras que el consecuente es el número 7. ¿Y por qué es el número 7 el consecuente? Porque en este caso sería el segundo número que tenemos. ¿Cómo quedaría 18 es a 15? El antecedente es el 18 y el consecuente es el número 15. Así de sencillo. Proporciones aritméticas. Una proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. Como vimos antes, vimos lo que era una razón aritmética. Las proporciones aritméticas se pueden representar de dos formas. La primera sería A menos B va a ser igual a C menos D. O esta que es A menos B, estoy hablando de esta, también la puedo escribir así, como A.B. Y el igual lo anoto así, un punto, un punto, un punto y un punto. Entonces ahora C menos D, acá abajo lo anoto C.D. ¿Y cómo se lee esto? Dice, y se lee A es a B como C es a D. Esa es la forma que se lee. En este caso pide que se compruebe si estas son proporciones. Veamos la primera. En la primera, para comprobar si existe una proporcionalidad, debemos obtener el mismo resultado en este lado y en este otro lado. Veamos la igualdad. Entonces primero debemos restar 5 menos 4 y eso es 1. Entonces esto sería 1. Y al otro lado también debe dar 1. Es decir, si yo resto el 6 con el 5, también debe ser 1. Y efectivamente es 1. Si da 1 igual a 1, quiere decir que sí es proporción esto. Veamos acá si también lo existe. Veamos en el inciso B si también hay proporción. Entonces, si restamos 16 menos 2, eso es 14. Y si restamos 15 menos 4, eso no es 14. Es decir, si resto el 15 y el 4, no es 14, sino que es 11. Entonces esto sería 11. ¿Y qué pasa acá? Esto no lo es. No. Vamos al inciso C. Si yo resto 30 y el número 5, obtengo 25. Entonces acá sería 25. En cambio, si resto 50 y 25, es decir, esto de acá, 50 y el número 25, también obtengo 25. Entonces acá obtengo 25. Esto sí es proporción. Pasemos al inciso D. En el inciso D, yo tengo que restar 22 y 3. 22 y 3, eso es 19. Entonces coloco 19. Y acá también tendría que dar 19. Y resulta que no da, porque 14 menos 2, eso es 11. Entonces acá yo coloco que no es proporción. Los términos primeros y cuartos de una proporción aritmética reciben el nombre de extremos, mientras que los términos segundo y tercero se denominan medios. ¿Qué es esto? Es decir, los que están en las puntas son extremos y los que están en el centro son medios. Entonces, el A y el D serían extremos y el B y el C serían medios. De acuerdo a lo anterior, debemos indicar cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Veamos el inciso A. En el inciso A sería extremos, extremos,
Es decir, ¿qué números están en las puntas? El 3 y el 4. El 4, no el menos 4. Recuerden que el menos es el signo que se utiliza para comparar. En este caso, esa razón, ¿no es cierto? Y esta otra razón. Y los medios, pues acá colocamos medios, son los del centro. ¿Y quién está en el centro? Veamos, ¿qué números están en el centro? En el centro estaría el 2 y el 5. Ellos son medios. 2 y 5. Veamos en este caso acá. Sería extremos, es decir, los de las puntas. ¿Qué números están en las puntas? Es decir, esto sería como una punta y esta sería la otra punta. Los extremos. Sería el 24 y el 36. Entonces coloco acá 24 y 36. ¿Y quiénes son los que están en el centro? Es decir, cerca del igual, porque el igual está justo en el centro, ¿no es cierto? Ellos se llaman medios, los que están en el centro. Y en la ubicación central tendríamos el 12 y el 48. Ellos son los medios. El 12 y el 48. Veamos el inciso C. Tenemos extremos y los extremos serían los siguientes. Sería el 5 y el 4. 5 y 4. ¿Y quiénes están en el centro? Que esos son los medios. Veamos qué números están apegados al igual, es decir, en la parte central. Sería S y S. El 1 y el 8. Entonces colocamos el 1 y el 8. Y de esa forma hemos terminado acá. Como dice acá, las proporciones aritméticas cuyos medios no son iguales reciben el nombre de proporciones aritméticas discretas. Entonces van a ser discretas cuando los números que están en la parte central no son iguales, son diferentes, no es el mismo número. Por lo contrario, si los medios de la proporción aritmética son iguales, estas reciben el nombre de continuas. Es decir, si hay una igualdad, en este caso en los medios, quiere decir que es continua, es el nombre que recibe, que es continua. Continua cuando existe una igualdad en los medios, es decir, los números de acá son iguales, es decir, B es igual a B. Y cuando no son iguales, en este caso, por ejemplo, el B no es igual al C, se dice que es discreta. Igual, continua. Entonces, eso es lo que dice acá. Si yo tengo A menos B es igual a C menos B, es discreta porque B es distinto a C. Pero si yo tengo A menos B es igual a B menos C, esta es continua porque el B, que es uno de los medios, y el otro B, que es el otro medio, es el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo 9 es a 7 como 8 es a 6, el 7, que es el número que debo fijarme en ese medio, y el 8, que es el otro medio, son distintos. No es el mismo número, por lo tanto, quiere decir que es discreta. Esta es discreta. Mientras que en el caso de abajo yo tengo 8 y 8 en el centro, es decir, 10 es a 8 como 8 es a 6, el 8 se repite, por lo tanto es continua. De esta forma podemos decir que esta es discreta y esta es continua. Así ha quedado escrito acá. Acá dice que en toda proporción aritmética, la suma de sus extremos es igual a la suma de los medios.
Por ejemplo, en la proporción aritmética 8 es a 4 como 12 es a 8, debemos comprobar que la suma de sus extremos es igual a la suma de los medios. ¿Cómo sería esto? Entonces acá vamos a colocar nosotros suma, en este caso, de extremos. Los extremos serían el 8 y el 8. Como se muestra ahí, sería S y S. Entonces los colocamos ahí, separado por un más, porque debemos sumarlos. Sería 8 más 8. Y 8 más 8 es 16. También debemos sumar los medios. Entonces, suma de medios. ¿Cuáles son los medios? Los del centro. ¿Y quiénes son ellos? El 4 y el 12. Serían 4 más 12. Serían 4 más 12. Y resulta que 4 más 12 también es 16. Entonces, bingo, da el mismo número. Y como da el mismo número, nosotros podemos decir que esto, sí, aquí efectivamente hay una proporción, ¿no es cierto? Porque la suma de los medios y la suma de los extremos dio el mismo número. También podemos decir que para una proporción aritmética, dice que un extremo es igual a la suma de los medios menos el extremo restante, es decir, el faltante. Por ejemplo, en la proporción aritmética 4 es a 2, como 8 es a 6, comprobar que cada extremo es igual a la suma de los medios menos el otro extremo. Recordemos que esto que está acá lo podemos escribir de la otra forma, que sería 4 menos 2 y acá 8 menos 6. Acá nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el 4, que es un extremo, fijémonos en ese 4. Ese 4 es un extremo. Entonces vamos a decir que ese 4 tiene que ser igual a la suma de los medios. ¿Cuáles son los que están en el centro? Y en el centro está el 2 y el 8, es decir, 2 más 8. Serían 2 más 8. Pero dice que a esto debo restarle el extremo restante. ¿Cuál es el extremo restante? El 6. Entonces debo restarle 6. Y veamos cuánto da. Pues esto sería 4. Y acá sería 2 más 8 son 10. Menos 6 son 4. Sí, efectivamente, como están observando ustedes, da. Y el otro caso sería que si yo tomo el otro extremo, si tomo el otro extremo, que es el 6, tendría que escribirlo como 6 es igual a la suma de los medios. Los medios serían el 2 y el 8, que serían 10. 2 más 8, que es 10, menos el extremo restante. Y el extremo restante es el 4. Yo digo 2 más 8 son 10, como dije, menos 4 son 6. Sí, efectivamente también da. Acá, en toda proporción aritmética, un medio es igual a la suma de los extremos menos el otro medio. Sería prácticamente de forma similar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la proporción aritmética 11 es a 7, como 9 es a 5, comprobar que cada medio es igual a la suma de los extremos menos el otro medio. Vamos a reescribir esa proporción. Vamos a escribirla de la otra forma. Sería 11 menos 7, y eso sería igual a 9 menos 5. Y trabajamos acá. Bueno, acá nosotros vamos a comprobarlo de la siguiente forma. Vamos a decir que este medio, que es 7, ese 7, va a ser igual a la suma de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos serían ese, el 11 y el 5.
Yo debo sumarlos. 11 más 5 son 16. Ya, 16, lo voy a anotar así ahora. Y ese 16 debo restarle el otro medio, que sería el 9. Debo restarle 9. Menos 9. Y yo debo ver si efectivamente esto da 7. Es decir, si 16 menos 9 es 7. Y sí, efectivamente, 16 menos 9 es 7. Daría. Entonces la otra sería con el otro medio, que sería 9. Entonces yo ahora pruebo con 9. Entonces sería con 9. Yo acá sumo los extremos. Los extremos serían el 11 y el 5, lo cual ya vimos que es 16. Y le resto el otro medio. Y el otro medio sería en este caso, estoy con 9, serían 7. Ahí sí. Y le resto 7. Entonces, 16 menos 7 también es 9. También daría. Entonces, según lo que acabamos de ver, debemos encontrar el valor de x. Veamos la primera. En la primera tenemos 5 menos 2, y eso va a ser igual a 7 menos x. Yo ando buscando x. Entonces, x es un extremo. Si dan cuenta, x es un extremo. Entonces, había una que decía que si yo sumaba los medios, ¿no es cierto?, y le restaba el otro extremo, ¿no es cierto?, eso iba a ser igual a ese extremo que está ahí. Podemos emplearla. Entonces decía que x iba a ser igual a la suma de los medios, es decir, 2 más 7, menos el otro extremo, que es 5. Entonces 2 más 7 son 9, menos 5. Y 9 menos 5, eso es 4. Entonces el resultado sería 4. Por lo tanto, acá puedo decir que x vale 4. Pasemos al inciso B. En el inciso B tenemos 15 menos x, y eso es igual a 14 menos 1. Yo ahora debo buscar lo que es x, y x es un medio. Entonces, dice de la siguiente forma, dice que x, que es un medio, va a ser igual a la suma de los extremos, que sería 15 más 1, menos el otro medio, que es 14. Entonces podemos decir que x va a ser igual a 15 más 1. Si yo sumo 15 más 1, eso es 16, daría 16, y bajo el 14. Y ahora realizo la resta. 16 menos 14. Entonces yo resto el 16 con el 14. Y el 16 con el 14, eso daría 2. Entonces puedo decir que x vale 2 acá. Por lo tanto, x va a ser igual a 2. Y así es sencillo. Veamos el inciso C. En el inciso C tenemos 15 menos 2, y eso va a ser igual a x menos 4. Resulta que buscamos x, que es el valor desconocido, es un medio. Por lo tanto, según lo que vimos, nosotros podemos decir que el medio, que es x, va a ser la suma de los extremos, es decir, el 15 con el 4, que es 19, pero lo voy a anotar como 15 más 4. Y eso debo restarle el otro medio, es decir, el otro número que está en el centro, que es el 2. Le restamos el 2. Entonces, acá podemos sumar 15 más 4, es decir, eso, que es 19. Nos daría 19. Y le restamos el otro número, que sería el 2, ese número. Entonces podemos decir que 19 menos 2, eso es 17. Entonces, x vale 17. Lo que estoy haciendo es simplemente restar estos dos números, y da 17.
como lo he dicho. Entonces, yo puedo decir que x vale 17. Como dice ahí, por lo tanto, x es 17. Pasemos al d. El d dice que 15 menos 3, porque dice 15 es a 3, como 20 es a x. Entonces acá sería 20 menos x. Y resulta que yo busco x. Entonces x lo puedo definir como un extremo. Entonces, lo que he dicho antes es que yo debo sumar primero los medios y restarle el otro extremo. Entonces voy a decir que x, que es lo que busco, va a ser la suma de los medios, es decir, el 3 más el 20, serían 23, 3 más 20, y debo restar el otro extremo, y el otro extremo es el 15. Entonces voy a decir que x va a ser igual a la suma de 3 más 20. Eso es 23, como dije. Eso. Serían 23. Y bajamos el 15. Ahora podemos decir que x va a ser igual a 23 menos 15. Y 23 menos 15 serían 8. Entonces acá el resultado es 8. Al restar estos dos números de acá, sería 8. Por lo tanto, x en esta oportunidad vale 8. Y pasamos, en este caso, al inciso E, que sería la última. Sería 140 menos x, y eso va a ser igual a 40 menos 15. Entonces, aplicando lo visto, sería x es un medio. Por lo tanto, dice que debo sumar los extremos y restarle el otro medio. Entonces, escribimos la x y los extremos serían los siguientes números. Sería el 140 y el 15. Los sumo. Serían 140 más 15 y le debo restar el otro medio. El otro medio es ese, que es 40. Entonces, x va a ser igual, primero vamos a sumar. Recuerden que acá no hay prioridad, no hay orden. La suma y la resta tienen la misma prioridad. Voy a sumar primero 140 más 15. Y eso es 155. Y le voy a restar los 40. Entonces esto daría 115. Eso es, al resolver, esto de acá. Sería 115. Y ahí tendría el valor de x. Por lo tanto, podemos decir que x vale 115. Y así lo agregamos acá. Entonces ahí tendríamos todas las respuestas. X vale 4, acá vale 2, vale 17, vale 8 y vale 115. Acá tenemos lo que es la media aritmética de una proporción aritmética, en este caso continua. Y dice que se define la media aritmética de una proporción aritmética continua como cada uno de los medios iguales de dicha proporción aritmética. Y esto sería de esta forma. A es a B como B es a C. Es decir, el B es el mismo valor. Esa es la media aritmética de una proporción. Entonces acá nosotros vamos a escribir una fórmula. Vamos a encontrar una fórmula para encontrar el valor de B. Recuerde que este valor se repite. Ese valor es el mismo ahí y acá. Entonces, según lo que vimos antes, nosotros sabemos que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Es decir, si yo sumo los números de la esquina, en este caso la letra A con la letra C, es decir, A más C, tiene que ser igual a la suma de los medios, es decir, los números del centro. En este caso sería B y B. Entonces acá sería 2B. Sería B más B, 2 veces B. Entonces sería A más C. Y si yo sumo B más B, eso es 2B. Tengo 2 veces la letra B. Entonces ahora, para poder eliminar el 2, porque lo que quiero encontrar yo es el valor de B, porque resulta que B es la incógnita, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a dividir por 2 a ambos lados de la igualdad. ¿Qué quedaría? A este lado queda A más C y voy a dividir
por 2 a ambos lados. Entonces voy a dividir a todo esto es lo que está acá, lo divido en 2. Entonces coloco el 2 acá. Y también el 2b, también lo divido en 2, porque eso es todo lo que está a este lado derecho. Lo que sucede acá es que yo puedo cancelar ese 2 con ese 2. Entonces yo ahora podría decir que b va a ser igual a más c partido en 2. Y con esto que tengo acá es con lo cual voy a trabajar ahora. Entonces, acá yo si quiero encontrar el valor de b, que ese es el valor que debo calcular, dice calcular la media aritmética de cada uno de los siguientes pares de números, que sería el valor de b. Los números que se entregan, es decir, por ejemplo, cuando yo entrego el 12, el 20, el 28, el 42, el 7, el 5, todos esos números que estoy entregando ahí, ellos son el A. Ellos son el A. El A, son todos ellos son el A. Mientras que el segundo número, el 4, el 12, el 8, el 3 y el 3, ellos son el C. El C. Entonces lo que tengo que hacer acá, como estarán pensando ustedes, es sumar el A más el C, eso es lo que me dice, A más C, y dividirlo en 2. Es decir, sumar 12 más 10, que sería 22, y dividirlo en 2, que sería 11. Ese sería el valor de B. Entonces veamos cómo sería. Entonces para resolver el inciso A, yo tengo que el A es el primer número y el C es el segundo número. Entonces acá yo puedo observar que el primer número es el 12, entonces ese sería el A, y el segundo número es el 10, quiere decir que ese es el C, el 10 es el C. Entonces la fórmula nos dice que el valor que busco yo, que es B, porque B es lo que estoy buscando, sería el A que va ahí más el C. Entonces aquí yo sé que el A vale 12, lo reemplazo ahí. Mientras que el C vale 10, entonces ese vale 10, lo reemplazo ahí. Veamos cómo quedaría al reemplazar. Quedaría de esta forma. Entonces ahora resuelvo. 12 más 10 son 22 y mantengo el 2. Entonces 22 dividido en 2, es decir, la mitad de 22 es 11. Entonces al resolver esa fracción, esta de acá, que sería decir 22 dividido en 2, o la mitad de 22, que es 11. 11 es el resultado, y es el valor de B. Entonces, B en el inciso A vale 11. Y así se hace exactamente lo mismo con el B, con el C, con el D, con el E y con el F. Si quieren, intenten resolverlo ustedes mismos, puesto que el procedimiento siempre es el mismo. Se suman y se dividen en 2. Entonces, para el B, vamos a entregar la retroalimentación, serían la suma de 20 más 4, y esto lo divido en 2. 20 más 4 son 24, y al dividirlo en 2, eso daría 12. Pasamos al C. El C tiene el 28 y el 12. Serían 28 más 12, y esto lo divido también en 2. 28 más 12 son 40, y esto lo divido en 2. La mitad de 40 es 20. El D sería, el D tiene el 42 y el 8. Se suma el 42 más el 8, y esto se divide en 2. 42 más 8 son 50, y eso lo divido en 2 ahora. 50 en 2 son 25. Y el E, los números que tiene el E son el 7 y el 3, lo divido en 2. 7 más 3 son 10, y 10 dividido en 2, eso es 5. Es decir, la mitad de 10 es 5.
Y así de sencillo. Y el último, ya no me queda espacio acá, que sería el f, y para encontrar el valor de b acá, sería la suma de 5 más 3, dividido en 2. 5 más 3 son 8, y la mitad de 8 es 4. Y ahí tendríamos el f. Bastante sencillo. Bueno, de esta forma hemos terminado, y para concluir voy a dejar un archivo, en este caso para que puedan practicar ustedes. Se debe dejar claro que toda la información la saqué del libro Matemáticas de Galdós. Ahí está toda la información entregada en este video. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.